Son 360 kilómetros hasta Puerto Madryn, que es el destino. Estamos oficialmente en la provincia de Chubut. Espectacular. Puerto Madryn fue una parada ideal en mi viaje. Después de 8 días, seguimos viaje. Dirección Trelew, ahí cargamos un poco de nafta. Y después ya dirección Punta Tombo, que el último tramo, según me comentaron, es un poco de ripio. Y llegamos a Trelew. En esta zona fueron encontrados los restos del Patagotitán Majorum. Vamos a empezar los 20 kilómetros que estamos off-road, tranquilo. Se nota bastante ondulado y a veces hay arena, que es lo más peligroso. ¡Oh! ¡Oh! Hasta que me la puse acá en la arena. Ah, claro, mucha arena. Mira lo que es esto. Bueno. Voy a ver si puedo levantarla. Después de la caída vinieron unos minutos de preocupación. Intenté levantar la moto, pero enseguida me di cuenta de que estando tan cargada solo no podía. No puedo. Pensé que la cámara estaba grabando, pero cuando revisé el material descubrí que justamente esa parte no quedó registrada. Gracias. Sí, perfecto. Ahora me acomodo un poco. Hay mucha arena acá, sí. Sí, venía a poca velocidad, pero pisé el montículo de arena y se me fue. Por suerte, luego de 10 o 15 minutos aparecieron 2 personas que se detuvieron para ayudarme. Entre los 3 conseguimos poner la moto nuevamente de pie y comprobar que más allá de algunos golpes y el susto no había grandes daños. Y con esto comprobé por mí mismo lo que dicen de la ruta. Siempre hay alguien para darte una mano cuando más lo necesitas. Gracias. Bueno, primera caída. Fue más estrepitosa de lo que realmente fue. Pero bueno, justo en esta curva, en esta sección, de venir de un camino de grava tranquilo, pasó de golpe a realmente un montículo de arena y se me fue. Así que llené todo de arena y se me dobló un poco el espejito. Estamos a 8 kilómetros. Cuando llegue al centro veré de ajustarlo porque necesito una llave de 14 que no tengo a mano. ¿No ves acá? No sé si llegan a ver, hay un poco de arena, tierra, pero es más piedritas. Y de pronto en la curva esa estaba todo lleno de arena. Voy a ir despacio, voy a dejar de grabar un ratito. A ver si me concentro más en la conducción y no tanto en grabar, porque también me pasó porque venía hablando. A 2 kilómetros de Punta Tombo ya se ve el mar. La verdad que es un paisaje espectacular. Digamos que tuve la primera caída, el bautismo de mi primera caída en este viaje. Por suerte nada, no iba tan rápido y no fue mucho. La tendría que haber soltado antes la moto, pero me confié y justo me comí una montañita de arena y era realmente bastante arena, bastante profundo. Pero bueno, me sorprendió. Me costó un poquito igual sacarla, incluso. Tengo que ajustar el espejo este que me baila un poco. Y tengo que acomodar alguna que otra cosita. En general bastante bien. Me está marcando ahí un error en la luz. Caí para el lado derecho, así que será la luz de giro delantera derecha. Pero bueno, ahora cuando estacione voy a chequear un poco todo. Pero bueno, es lo que tiene. Esperemos que la caída y este camino valga la pena. Vamos a ver unos pingüinitos. Y bueno, y después tomarlo tranquilo también la vuelta, porque hay que volver a deshacer, digamos, este camino. Estamos llegando. Venimos a Punta Tombo. Y llegamos al estacionamiento que vamos a ver dónde paramos. Ingreso al centro de visitantes. Aquí descubro cómo los pingüinos están adaptados para la vida en el mar.
Aunque en la tierra puedan parecer algo torpes, bajo el agua son excelentes nadadores. Sus alas evolucionaron hasta convertirse en verdaderas aletas, y sus ojos están preparados para la visión subacuática. Pero el océano también representa el mayor desafío para su supervivencia. Allí deben convivir con orcas y lobos marinos, en una lucha constante por sobrevivir mientras recorren cientos de kilómetros en busca de alimento. Cada primavera regresan exactamente a este lugar para reproducirse. Ambos padres comparten el cuidado de los huevos y de las crías, hasta que estos son lo suficientemente fuertes para comenzar su vida en el mar. La Patagonia no es solo tierra de pingüinos. Guanacos, ñandúes, zorros y maras forman parte de este ecosistema, adaptados a resistir un clima duro y ventoso durante gran parte del año. Existen varias especies de pingüinos repartidos por todo el hemisferio sur, y Punta Tombo alberga una de las colonias del pingüino de Magallanes más grandes del mundo. Y después de conocer su historia, era momento de salir a verlos en libertad. Un dinosaurio de esta zona. Y bueno, salimos hacia afuera. Ahora vamos a ir allá a lo que vinimos, a ver pingüinos. Todavía no vi ninguno. Pero recién empieza el camino. Es 1,5 kilómetros para adentro. Así que bueno, se ven pocitos y agujeritos que supongo que serán las madrigueras de los pingüinos. Pues ahí hay uno. Esta es una ave típica también de acá. Muy linda, tiene un copete. Todos los cositos parados, además de algunas plantas, casi todos son pingüinos. Obviamente están tranquilos, ya acostumbrados a toda la gente. Forma una especie de piscina natural y está lleno ahí de pingüinos. Salimos de Punta Tombo. Pudimos concluir la parte de, digamos, sin asfalto bastante bien. Tuve mucha precaución en la parte de la arena. Le agarré un poquito el puntito de ir suave, dejar el manillar como para que la moto fluya sola, pero bueno. También jugué en contra de ir bastante cargado. Pero bueno, lo hice tranquilo y lo sobrellevé bastante bien. Ahora está haciendo un poquito más de viento, por lo menos lo siento un poquito más fuerte. Viento de frente. Y tenemos por delante 170 kilómetros hasta Garayalde, que es donde está la próxima estación de servicio. Y tengo más de medio tanque, así que yo creo que deberíamos llegar justo. Cumplimos la parte de, digamos, la cuota de ripio que tocaba hoy. En realidad venía bien. Como habrán visto antes, venía bastante bien, por lo menos mis comentarios expresaban que venía bien, pero me sorprendió la zona ahí justo de mucha arena profunda y se me fue. Esos golpes te comen un poco de autoestima. Uno viene como motivado, se cree Toby Price y de pronto te comes la arena y como que quedas un poco resentido. El ego principalmente. Hacia allí vamos, ruta 1 hasta hacer empalme con la ruta 3 y después de ahí Garayalde y rumbo a Comodoro Rivadavia. Son las 2 de la tarde, 350
serían unas 5 horas, son las 3 de la tarde, no, son las 2 de la tarde, llegaría tipo 7. Es factible, es factible. Ya cargamos nafta en Garayalde y ahora continuamos rumbo a Comodoro Rivadavia. Son las 4:30, van a ser 19 grados, algo nublado, o sea, el clima se mantuvo bastante bien, bastante parejo, quiero decir, y hemos tomado una decisión de continuar. Vamos a continuar hasta Comodoro Rivadavia y pasar un poquito de largo hasta Radatili, que es una zona de playa, y vamos a ir al camping, a un camping que hay ahí. Así que ya tenemos destino para el día de hoy. En total serían unos cerca de 550 kilómetros que hice hoy. Este chabón es un el de la camioneta. Venía para pasarme en el carril de al lado y venía 2 por hora y aceleró justo en la curva. Ahí cada uno. Bueno, decisión tomada. Así que vamos a Radatili al camping. Guanaco. Hay que tener cuidado con los animales silvestres acá, salvajes. Hay muchos guanacos dando vueltas que se le pueden cruzar. Ñandúes también me dijeron, todavía no vi, pero bueno, es una zona que puede haber ñandúes que se cruzan. Así que bueno, prestad atención a eso. Estoy a 180 kilómetros, o sea, queda un tironcito todavía. Pero si todo va bien, si no hay problemas, digamos, de viento ni nada, tendría que estar llegando 7 menos 20. Sigo en la ruta 3, estoy luchando un poco con el viento, que lo tengo muy de frente medio de costadito hacia la izquierda. Estoy yendo más o menos entre promedio 80, 85, 90 kilómetros por hora, porque la verdad que el viento y las ráfagas son bastante molestas, y en especial también cuando viene algún camión del lado de enfrente, porque como el viento viene de ese lado, me genera una turbulencia muy molesta. Y encima la ruta está toda ondulada por las ruedas de los camiones. Es un desastre, tiene como surquitos y a veces agarras algún surco grande y como que se te mueve. Pero bueno, 100 kilómetros vamos a bancarlo, deberíamos estar llegando antes de las 7. Acá hay dos amigos con motos chiquititas. Si no me equivoco, son los que me encontré en Trelew. Espero que en el camping o cerca del camping haya algún almacén, algún supermercado para comprar algo. Necesito comprar provisiones, no tengo mucho. A ver, para zafarla, de última la zafo, ¿no? Tomo agua de la canilla y me hago unos fideos, que tengo un puñado de fideos. Lo que sí cambió bastante, además del viento, es que está haciendo 13 grados, o sea, habíamos pasado casi hasta 18, 20 por tramo, pero ahora está haciendo eso, 13 grados y medio, está bastante fresco, porque aparte hay sol, está un poquito nublado, hay como un velo de nubes, el tema que bueno, el sol no calienta tanto en estas latitudes. A menos de 50 kilómetros del destino del camping en Radatili, estoy justo pasando por una zona de algunas sierras, montanitas. Cambió un poco el panorama, ya me estaba aburriendo, era todo plano y estepa y guanacos, así que viene bien que cambie un poco el panorama, un poco de curvas, un poco de montañas. Obviamente vamos un poco más lento porque hay camiones que van lento delante nuestro, pero es una zona un poco más atractiva, más linda, con un poco más de verde. Me imagino, me marca que estamos más o menos a 40 minutos porque tenemos que pasar por Comodoro Rivadavia, y me imagino que ahí será zona urbana, tránsito lento. Pero bueno, estoy tranquilo, menos de 50 kilómetros, como les dije, para llegar al camping y dar concluido el día, que la verdad que ya estoy cansado, son las 6 de la tarde. Estamos entrando a Comodoro Rivadavia. Pero no vamos a parar, vamos a seguir nuestro camino. Muchos cositos de petróleo, los cositos que bombean petróleo. Montañas alrededor. La verdad que bastante lindo. Allá a lo lejos, ustedes no lo van a ver, pero allá a lo lejos se ve
el mar. Miren qué vistas de bajada a un valle, rodea montañas. Y allá ya se ve la ciudad de Comodoro Rivadavia y el mar. Ya nos queda poquito para llegar. Estoy cansado, quiero armar la carpa, relajar y planificar, además de pensar en lo que voy a comer. Tengo que planificar qué voy a hacer mañana, el destino de mañana, supuestamente Puerto San Julián, aunque queda algo cerca, veremos, pero bueno, lo tengo que planificar ahora más tarde. Estamos en el centro de Comodoro Rivadavia, ahí está el paseo marítimo. Y entré en una de las ciudades más importantes de la Patagonia Argentina. Su historia está profundamente ligada al petróleo. En los alrededores de acá de Comodoro Rivadavia se extrae mucho petróleo. De hecho, fue aquí donde, en 1907, el descubrimiento accidental de un yacimiento transformó para siempre el desarrollo de toda la región. Todavía hoy, la actividad petrolera sigue teniendo gran importancia para la economía local y sus 200.000 habitantes. Sin detenerme, continué unos kilómetros más hacia mi destino, Radatili. Bueno, bastante bonito. Hoy terminó siendo un día mucho más intenso de lo que imaginaba. Después del accidente, conocer Punta Tombo y recorrer tantos kilómetros para llegar hasta acá, solo quedaba descansar. Va cayendo la tarde y una cosa está clara. Mientras haya fuerzas para volver a subirse a la moto, la aventura sigue adelante, y aún nos quedan muchos kilómetros por recorrer. Nos vemos el próximo viernes.